Gobierno de Estados Unidos invertirá $685 millones para la migración. Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes rescató a 14 personas originarias de la India. Los cruces de migrantes a través de la selva del Darién bajaron un 35% en este 2024. 50 migrantes rescatados frente a la costa de las Islas Canarias de España. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. La toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha despertado una polémica en torno a la exclusión del rey Felipe VI de España. El gobierno de México ha dejado clara cuál es su postura y se debe a que no se recibió una respuesta sobre la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió al monarca para reconocer los agravios históricos cometidos durante la conquista y realizar una ceremonia conjunta en 2021. Hay que decir que México y España guardan una profunda relación que ha estado marcada, hay que decirlo, en el siglo XX, por ejemplo, por el exilio español en México. De hecho, este 2024 se cumplen 85 años de este proceso. Miles de españoles huyeron de su país durante y después de la Guerra Civil Española y el establecimiento de la dictadura franquista. Este fenómeno fue especialmente notable entre 1939 y los primeros años de la década de 1940, cuando México, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, abrió sus puertas a los republicanos españoles que habían sido derrotados por las fuerzas franquistas. Pero en años recientes, España se ha convertido en hogar de mexicanos, pero no de cualquiera, sobre todo de una migración de mexicanos que formaron parte de la élite política y económica del país. Por ejemplo, Madrid es hogar del expresidente Enrique Peña Nieto. El mexiquense obtuvo la denominada visa dorada en 2020, un permiso de residencia gracias a que compró un inmueble de lujo. Otros mexicanos que han encontrado refugio en Madrid son el expresidente panista Felipe Calderón, quien, apadrinado por el expresidente conservador del gobierno español José María Aznar, obtuvo su visa y llegó a colaborar en el Instituto Atlántico de Gobierno, una institución que fundó Aznar allá en 2014. Pero a ello se suma el empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, quien fue extraditado a México por el gobierno de España para enfrentar un proceso penal por delito de lavado de dinero. O bien Emilio Lozoya, quien fue detenido en España y extraditado por corrupción en Pemex y el entramado de Odebrecht. Este 1 de octubre tiene lugar la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y la migración y la atención a los mexicanos en el exterior, desde luego, forman parte de su programa de trabajo. Vamos a ver. El gobierno del presidente López Obrador marcó un cambio en el paradigma para atender la migración. La actual administración enfatizó la atención de las causas de la migración por las que se impulsaron diversos programas sociales enfocados a Centroamérica y desarrolló una nueva estrategia de movilidad humana para buscar una migración ordenada, segura y regular. En el gobierno que concluye, se implementaron programas de atención a los migrantes, tales como la tarjeta Finabien, el programa piloto del IMSS para personas trabajadoras independientes y las facilidades otorgadas por el Infonavit para que los mexicanos en Estados Unidos puedan pagar sus créditos hipotecarios en México, sin costo adicional. Para este segundo piso de la Cuarta Transformación, se espera la continuidad y mejora de los programas para mexicanos en el extranjero. Se plantean 5 ejes para la atención de los mexicanos en el exterior. 1. Difusión, ampliación y facilitación de programas existentes. 2. Fortalecimiento integral de nuestros consulados. 3. Promoción del voto en el exterior. 4. Apoyo integral para mexicanos en retorno. 5. Fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos. Así es que el segundo piso de la transformación seguirá impulsando políticas de corte progresista al mismo tiempo que reforzará los pendientes que deja la actual administración en la política migratoria. TV Migrante informa. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la presidenta electa Claudia Sheinbaum
continuará apoyando a las y los migrantes mexicanos y reconoció el empoderamiento de nuestros connacionales en el exterior. De apoyo a nuestros hermanos migrantes, Claudia lo va a seguir haciendo. Creo que, como todo el pueblo de México, se empoderaron. Hay más orgullo de ser mexicano ahora, mucho más orgullo. No diría dignidad, porque la dignidad la tenemos desde siempre. Eso no se pierde. El pueblo es muy digno, siempre ha sido un pueblo digno, el pueblo de México. Yo hablo del orgullo. Creo que se elevó el orgullo de ser mexicano. La gente se siente contenta, ¿sí? No hay complejos. Ya se acabó aquello de que se agacha la cabeza. No, es con la cabeza en alto, ¿no? Soy mexicano. El fin de semana pasado, el exdiputado federal Alejandro Robles fue nombrado secretario de Mexicanos en el Exterior al Interior de Morena y me da mucho gusto enlazarme con él. Gracias, Emerson. Aprecio mucho la generosidad de Canal 14, de TV Migrante. Es un honor compartir este tema con tu audiencia. Secretario, ¿cuál es la importancia de impulsar la participación de las y los mexicanos en el exterior? Es parte, digamos, como diría el presidente, del encargo, que es la lucha por nuestra comunidad en el exterior, de los migrantes. Queremos que ejerzan sus derechos tal como lo harían estando dentro del territorio nacional. La filosofía obradorista es precisamente por el bien de todos, primero los pobres, y poner al frente y adelante a quienes siempre estuvieron dejados en el olvido, estuvieron atrás. Queremos que sepan los migrantes que cuando el presidente dice que son héroes y heroínas, no son palabras huecas, sino que tienen mucho de fondo, y es precisamente que nuestro movimiento se organice para cristalizar el libre ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de los migrantes. Un ejemplo puede ser el voto. Nosotros consideramos que al día de hoy no hay un libre ejercicio del voto. Yo llamo mexicanos en el exterior porque la Constitución ordena que sea un voto libre, secreto y directo. Es algo que desafortunadamente el voto postal o el voto electrónico no logran cumplir. Desde nuestro punto de vista, mexicanos que viven en el exterior se quedan sin oportunidad de votar. 200,000 personas solo votaron en esta elección del 2024. No reflejan la dimensión de nuestro pueblo en el exterior, y fue la Corte quien fue la encargada de negar estos derechos cuando ordenan la inconstitucionalidad de la legislación electoral, de la ley secundaria, lo que se llevaron entre las patas a nuestros connacionales. Así es, Emerson. Secretario, ¿qué cambios deberían promoverse para maximizar el voto de las y los mexicanos en el extranjero? El voto con pasaporte, el voto con matrícula y el voto con INE, además de la instalación de casillas en territorio norteamericano y el voto en papel, el voto en boleta, son la solución. Una casilla, yo se los comentaba, de 1,500 votos es insuficiente. Hay más poblanos en Nueva York que en toda la Mixteca, hay más guerrerenses en Chicago que en Chilpancingo. No es posible una casilla, y menos lo que hicieron, que era una casilla electrónica. La brecha digital es algo que pasó inadvertida, o nosotros habemos quienes estamos convencidos que fue un modelo de voto que dejó
Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, a este INE racista, clasista y elitista, y estamos confiados que para la siguiente elección, que podría ser la de los jueces y magistrados, haya un ejercicio de papel en el exterior para que tengamos un número significativo en la participación de nuestros connacionales. Emerson. Desde su opinión, ¿debería considerarse a las y los mexicanos en el exterior en la siguiente reforma electoral en este proceso extraordinario del Poder Judicial? Definitivamente, y como es en pro de derechos humanos, el derecho político a votar, aunque ya esté iniciado el proceso extraordinario, habría de permitirle a los mexicanos este tipo de concesión. Bueno, no son concesiones, de conquistas, de dejar que voten con credencial de elector, con pasaporte o con matrícula, y que lo hagan en casillas instaladas en papel en Estados Unidos, me parecería que sería lo más apropiado y sería un gran inicio de este proceso de reforma judicial. Hay expectativa, hay una comunidad muy politizada. De hecho, los connacionales reclamaban que cuando estuvieran en los consulados estuvieran las mañaneras puestas, porque hay una gran información que ellos tienen, a diferencia de lo que muchas veces se piensa en territorio nacional. Hay un deseo grande de nuestros connacionales de ejercer sus derechos, los derechos políticos, y más ahora que también Andrés Manuel, el presidente, ha reconocido que nuestros connacionales indocumentados podrían aplicar de manera remota o desde territorio norteamericano a la pensión universal de adulto mayor. Y por último, secretario, ¿cómo percibe la organización política de otros partidos políticos en el exterior? Sí, es una agenda que solo les interesó con propósitos corruptos. Fox, por ejemplo, inició con el tráfico de personas con fines de explotación laboral, y a Josefina Vázquez Mota le pagaron su campaña a los priistas, o el haber sido ella la candidata a modo de Peña Nieto, con el pretexto de los migrantes. Entonces, ese dinero se lo robaron, desafortunadamente. Tú vas a Estados Unidos y absolutamente nadie recibió ningún tipo de beneficio de estos millonarios recursos de ese momento. Entonces, ellos no tienen organización. Sí hay un pensamiento conservador en el extranjero, y nosotros pudimos identificarlo en Madrid, por ejemplo. Las visas doradas se hacen escuchar, pero la diáspora migrante, la diáspora de nuestros connacionales en Norteamérica, es totalmente afín a la lucha progresista que representa el obradorismo mexicano. Entonces, eso yo te lo puedo decir, Emerson. Sí hay un pensamiento, pero no es una organización propiamente del partidista. No es que Acción Nacional tenga una definición. Es como si decimos, es que Acción Nacional también tiene el primer senador migrante y es Ricardo Anaya. No, era un corrupto que andaba huyendo de los tribunales, ¿no? Y solo pudo regresar enfundado en el fuero. Eso es lo que sucedió, Emerson, pero ni PRI ni PAN. Bueno, por ejemplo, del PRI lo que queda es lo que muchos de ellos aprovechaban del 3x1, y a través de clubes se llevaban esos recursos, pero prácticamente están sin ningún tipo de organización en el exterior, y lo que hay es una efervescencia. Te puedo dar el ejemplo de Morena número 1 en Nueva York. Ellos son el comité número 1 de Morena en Nueva York. Tiene un activismo intenso, cada festival, cada jornada, ellos hacen actividades para difundir nuestra mexicanidad y lo relevante que es López Obrador en la defensa de nuestra soberanía. Y también la Placita Olvera en Los Ángeles, el Comité Placita Olvera en Los Ángeles es otro modelo de uno de nuestros amigos militantes, dirigentes, que es Higinio, que él representa uno de los grupos oprimidos dentro de los oprimidos, que son los indocumentados, que también vamos a estar dando mucha pelea por su participación remota en las decisiones de Morena, que no tengan que desplazarse, porque sabemos que ellos tienen dificultades de ir y venir libremente. Entonces vamos a permitirles la participación en las asambleas y en los consejos de nuestro partido a nuestros connacionales indocumentados. Muchas gracias por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias, Emerson. Va a haber mucha actividad. Yo ya anuncié que Morena va a tener su asamblea permanente de mexicanos en el exterior, que va a tener reuniones ordinarias al menos una vez
al mes. Entonces vas a tenernos con mucha actividad y con muchos temas de los que podemos discutir, Emerson. Muchas gracias. Este martes 23 de septiembre inició la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se dieron cita jefes de Estado y de Gobierno, y donde la migración ocupó un lugar fundamental, sobre todo para los países latinoamericanos. So one of the things we would like to see is that the government of the U.S. seriously considers documenting and regularizing at least those Mexicans that have been in the U.S. for more than 10 years, working in the country and contributing to the economy. And because we know that the Mexicans have been contributing quite a bit to the economy of the U.S. and with their taxes, with their work, and more or less we are calculating $400 billion of contribution from the Mexican communities per year. En el mismo sentido, esta organización tiene la obligación de mantener e incrementar su cooperación para asegurar la protección de los migrantes, los desplazados, las personas que por razones políticas, sociales, económicas o ambientales han llevado su vida a otros territorios. Chile no está en condiciones de recibir más migración. La inmigración ilegal por la selva del Darién, que está siendo utilizada como llave de paso por cientos de miles de migrantes desde hace tiempo, que huyen de los graves problemas económicos, políticos y sociales en búsqueda del llamado sueño americano. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dio a conocer durante una reunión de la Declaración de Los Ángeles que el gobierno del presidente Joe Biden invertirá más de $685 millones para ayudar a países latinoamericanos, a refugiados, a poblaciones migrantes vulnerables y a venezolanos desplazados en Colombia, Ecuador y Perú. También Washington anunció la creación de una Secretaría Técnica, una oficina que supervisará la coordinación entre los países que integran la Declaración de Los Ángeles. Con esta cantidad, hay que señalar, el gobierno del presidente Joe Biden ha destinado en 2024 más de $1.200 millones a esta labor. En entrevista para la cadena televisiva MSNBC, la candidata demócrata Kamala Harris compartió algunos detalles sobre cómo ve la migración e insistió en impulsar la ley bipartidista que fue bloqueada en el Congreso. We do have a broken immigration system, and it needs to be fixed. And if we take a step back, months ago, some of the most conservative members of the United States Congress came together with others, proposed a border security bill. That would have put 1,500 new border agents on the border to help those hardworking border agents who are there right now working around the clock. Would have put more money into stemming the flow of fentanyl, which is killing Americans around our country and devastating communities. Would have put more resources into our ability to prosecute transnational criminal organizations, which in my career I've prosecuted. Donald Trump got word of the bill, realized it was going to fix a problem he wanted to run on, and told him to kill the bill, don't put it up for a vote. He killed a bill that would have actually been a solution because he wants to run on a problem instead of fixing a problem. And that's part of what needs to be addressed. And my pledge is that when elected president, if the American people will have me, I will bring that bill back and I will sign it into law. Carolina es una mexicana que hizo de Alemania su hogar. La música y su talento la han llevado a compartir su conocimiento y pasión a pesar de estar lejos de su familia y su lugar de origen. Este es uno de los rincones de Alemania, Warnemünde, un municipio portuario a las orillas del mar Báltico cerca de la ciudad de Rostock, hogar de Carolina, una de las pocas mexicanas en este particular lugar al norte de Alemania. Lo que más me gusta de Rostock y lo que me tranquiliza, porque a veces me da también mi melancolía de que estoy lejos de mi familia, de mi país, pues me tranquiliza esto, el ver que hay mucha naturaleza, el ver que estoy aquí. Bueno, el mar de alguna manera nos conecta a todos. Yo vengo de Toluca, México, y llegué a Alemania alrededor de
hace 20 años. Con todo lo que ello implica, Carolina logró hacer de su pasión su profesión. Trabajé en distintos lugares. Yo me formé en el Conservatorio de Toluca, yo soy pianista, y empecé dando clases de piano aquí en Rostock. Pero claro, el proceso fue muy lento y fue muy difícil. Tuve que hacer una serie de exámenes con el Ministerio de Educación y todo esto para que me dieran el permiso para poder dar clases de música en secundaria. En lo que pensamos en todas las complicaciones que lleva consigo migrar, hacemos una pausa por Fischbrötchen, o lo que todos podemos identificar como una torta de pescado. De regreso a la realidad, le pregunté a Carolina cómo fue su integración en el mercado laboral del país. Es todo un proceso que dura bastante, dura hasta años. Pero cuando lo alcanzas, cuando demuestras que sí puedes, te aceptan. Pero sigues en ese proceso, o sea, te aceptan y dicen, ah, bueno, sí puede, es verdad, sí puede. Aún así, hay que esforzarse cada día, porque siempre tienes que demostrar que lo doble, que puedes eso y más. Porque no es fácil, ¿no? O sea, es decir, tienes tu trabajo, convives con alemanes, que ya me costó trabajo que me vieran igual, ya estoy en esa posición, pero siempre tengo que demostrarlo. O sea, no puedo dormirme, no puedo decir, ya, ahora sí, no, porque entonces empieza otra vez el proceso. Hoy Carolina vino con su grupo a una excursión a Berlín. Son 20 chicos. Entonces sí es mucha responsabilidad, pero son buenos niños, se portan bien. Y aquí nos despedimos de Carolina, una de los más de 23,000 mexicanos que viven aquí en Alemania. Desde Alemania para Canal 14, Elis de León. Aylin Pérez es una destacada soprano estadounidense reconocida internacionalmente por su talento en el mundo de la ópera. Nacida el 15 de agosto de 1979 en Chicago, Illinois, Pérez es hija de inmigrantes mexicanos, lo que ha sido parte fundamental de su identidad y carrera. Desde sus inicios se ha destacado tanto por su voz como por su presencia escénica, lo cual le ha permitido interpretar roles principales en algunas de las óperas más importantes del mundo. Pérez ha actuado en grandes teatros como el Metropolitan Opera House en Nueva York, la Royal Opera House en Londres, la Ópera de París y el Teatro Real de Madrid. Vamos a ver. Originaria de Chicago, Illinois y con raíces mexicanas, la soprano Aylin Pérez se ha destacado en el mundo operístico. Una trayectoria de nuestros padres que han sacrificado tanto, dejando un país, creando una nueva vida en los Estados Unidos y oportunidades. Sí, oportunidades y también un corazonzazo de coraje, sí. de buscar las estrellas, buscar las oportunidades que nos ha inspirado para nosotros los hijos toda la vida, ¿no? Sí. Y es un gran ejemplo de ser aventuristas. Con tan solo 14 años, Aylin descubrió su amor por la música cuando un profesor la acercó a una grabación de La Traviata, interpretada por la soprano María Callas. Años más tarde, ella participó en la ópera al interpretar a Violeta en 2011. La destacada soprano estadounidense también ha logrado uno de los triunfos más grandes, pues en 2023 interpretó a Florencia de la ópera mexicana Florencia en el Amazonas del mexicano Daniel Catán, la cual se convirtió en la primera ópera mexicana y cantada en español que se estrenó en el Metropolitan Opera House de Nueva York desde 1926.
Otro de los éxitos más recientes de la soprano con raíces mexicanas fue el pasado mes de julio, cuando al finalizar interpretación de Chio Chio San de Madame Butterfly en el Teatro Real de Madrid, logró una rotunda ovación de 5 minutos. Y aunque Ailín es originaria de Estados Unidos, su vida siempre ha estado sumergida en la cultura mexicana, pues la música mexicana, como el mariachi y los boleros que siempre han estado presentes en su hogar, la han motivado a expresar sus raíces mexicanas. Son los boleros, la tradición de mariachi y quizás ese impulso de reconocer nuestras historias de amor y luchar para exprimirlas o expresarlas en todo tipo de música, y encontrarnos en la ópera, claro que no es diferente porque es acústica, no hay micrófonos, pero esa pasión de los boleros siempre nos sirve en el corazón, hasta la música de Puccini, hasta Handel también puede existir, y Mozart. Y ahí ponemos de nuestra parte nuestras voces que representan también la herencia, ¿no?, de nuestras familias. Ahí la ponemos enfrente. Esta historia es una muestra de que el amor por la música, nuestras raíces y el talento nos puede llevar a alcanzar nuestros sueños. Con información de Brian Amaya, de Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de Te Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.